A la carga. Bien, veamos de qué son capaces. Hay que mover ese mostrador. Hay muchas abejas guardianas aquí. Estas abejas son tan agresivas que mataron una lechuza. Como pueden ver, pican el cadáver. No les importa qué picar, atacarán cualquier cosa. Mataron a esta pobre lechuza. Aquí hay otro acceso. Hay un segundo acceso en este edificio abandonado, y no todo esto aquí dentro debe estar lleno de abejas. No están por aquí. Pero con esta vibración, ¿ven lo que sucede con la vibración? Detestan eso. Mírenlas salir y alistándose para atacar. Allí vienen. Este es un gran panal. Y no molesto su entrada principal. Solo hago vibraciones. Y se ven salir en segundos. En solo 3 segundos. Vean qué agresivas son estas abejas. Atacan. Increíble. Sacan sus aguijones. Cuando los enormes enjambres de abejas asesinas atacan a sus víctimas, liberan una feromona en el aire que incita al resto del panal a realizar un ataque masivo. Bien, aquí vamos. Ya tenemos parte del enjambre afuera, pero aún podríamos hacer salir a muchas más. Activaron sus alarmas y aquí vienen. Quedémonos aquí un momento y veamos lo agresivas que son estas abejas y cuántas saldrán. Ya tenemos entre 10 y 15,000 abejas aquí afuera. Fluyen de allí como agua. Su picadura es muy dolorosa, ¿no? Aún salen. Debe estar entre el 80 y el 90% del enjambre afuera antes de que vayamos a caminar por el desierto. Este comportamiento tan agresivo no se advertía hace 5, 7 u 8 años. No se veía. El ataque que tienen sobre mí es terrible. Véanlas picarme en el guante. Se pueden ver arrancando sus aguijones y muriendo en el proceso. Continúan saliendo. Cerca de 60% del panal debe estarme atacando. Con cuidado. Sí, lo sé. Bien, vamos. Retirada. Haremos más vibraciones para medir bien y vayamos afuera. Salgamos y veamos cuánto tiempo nos seguirán. Las abejas asesinas tienen una característica única y escalofriante. Perseguirán incansablemente a sus víctimas. Es en esencia un instinto asesino. La mayoría de los científicos cree que seguirán a su presa por más de 400 metros del lugar de ataque. El equipo probará esa teoría. Aún caen sobre mí como granizo. Siguen el rastro de feromonas, como si estuviéramos en el panal. Es increíble. Son verdaderos monstruos. Si querían ver uno, aquí lo tienen. Ya llevamos casi 400 metros y atacan como nunca. Es como si aún estuviésemos en el panal. Es un comportamiento muy agresivo. Hace 5 o 10 años ya se hubiesen detenido, pero estas no lo hacen. Se puede ver lo lejos que estamos de la casa y aún así no se detienen. Ya me han picado unas 40 veces a través del traje. El panal de abejas enojadas persigue al equipo más de 800 metros, picándolos cientos de veces. Hace como 5 minutos que dejamos el panal y uno podría seguir caminando y seguiría con nosotros. No sabemos por cuánto tiempo más. En teoría serían 400 metros, pero obviamente esa teoría hay que descartarla. El equipo de investigación sigue el rastro de inmensos enjambres de abejas asesinas que invaden los Estados Unidos. El espécimen de abeja más antiguo fue encontrado perfectamente preservado en ámbar en una mina de Birmania. La datación por radiocarbono mostró que tenía más de 100 millones de años. Los mecanismos de defensa de las abejas evolucionaron con el tiempo a medida que los humanos se interesaron en extraer su miel. En la antigüedad era cacería de miel. Se seguía a las abejas obreras que regresaban a sus colonias y luego les robaban los panales. Alguna persona emprendedora de alguna tribu tuvo una idea. Dijo, capturemos un enjambre y veremos qué pasa. La gente ha hecho apicultura desde al menos 5,000 años.
Para los antiguos, los enjambres de abejas significaban un presagio de muerte. Se dice que predijeron la derrota de Pompeyo ante César en la batalla de Farsalia en el año 48 a.C. 2000 años después, el presagio es un peligro real. ¿Desde cuándo las abejas buenas se volvieron malas? Todo comenzó en las selvas del sur de Brasil, a unos 480 kilómetros de Río de Janeiro. A comienzos de 1950, un científico desarrolló una especie mutante de abeja melífera, un experimento que tuvo consecuencias desastrosas. Es un genetista de nombre Warwick Kerr. Él había oído que los surafricanos producían enormes cantidades de miel. También sabía que ciertas abejas africanas eran muy fuertes y que podían vivir en circunstancias ambientales muy diversas. Se reunió con su gobierno y consiguió la autorización para importar algunas especies o subespecies africanas a Brasil, pero quería mantenerlas en cuarentena para evitar que se escaparan. Luego, en 1957, ocurrió un error mortal. Un asistente removió las rejillas excluidoras de las reinas, que es como un pequeño puente que permite salir a las obreras, pero no a las reinas. De esa forma no hay fugitivas. Él quitó todas las rejillas excluidoras de las reinas del experimento. 26 abejas asesinas reinas escaparon de sus panales junto a sus obreras. Los enjambres se expandieron como llamas por las selvas y montañas suramericanas, dejando la muerte y la destrucción a su paso. Cubrían poco más de 320 kilómetros al año en dirección al norte. Las abejas asesinas mutantes pronto llegaron a México y aumentaron los reportes de muertes humanas. Los estadounidenses fueron alertados de la inminente invasión de estos enjambres y del peligro que significaban. Cuando se asustan o están enojadas, entran en un estado defensivo muy tenso, y estoy siendo moderado, porque pueden pasar de ser un regalo de Dios a una cosa que no se puede creer. Es una masa negra, señor, y se mueve. Kilómetro a kilómetro, ciudad por ciudad. El escape de estos enormes enjambres produjo cintas terroríficas sobre los estragos que causarían en los Estados Unidos. En 1990, los enjambres mortales finalmente cruzaron la frontera entre México y los Estados Unidos. La primera víctima estadounidense fue asesinada en un rancho en las afueras de Grande City, en Texas. Numerosos ataques le siguieron por todo el suroeste. 911, ¿tiene una emergencia? Señorita, hay una mujer en Alvin que tiene picadas de abeja. Adelante, señora. Dense prisa, me han picado por mucho tiempo. Esta llamada se hizo desde una casa en Alvin, Texas, luego de que un enjambre gigante la atacó por sorpresa. ¿Es alérgica a las picadas? No lo sé, nunca me habían picado tantas veces. El ataque terminó cuando un patrullero ahuyentó con humo el enjambre y salvó a la mujer. Los científicos creen que estas abejas asesinas se hacen cada vez más agresivas y más organizadas. Ellas no cesan hasta que la amenaza esté muerta. Las autopsias revelaron que estas abejas se introducen en los orificios nasales, en los oídos, y muchas han sido halladas en el esófago. Eso quiere decir que se arrastran por la garganta y pican sobre el esófago. Se sabe que una reacción alérgica localizada en esos lugares puede matar.